Hola, hoy vamos a hablar de enzimas, que aunque ya las habíamos mencionado en videos anteriores, no habíamos entrado a analizar mucho más a fondo cuál es su función dentro de diversos procesos celulares. ¿Qué son las enzimas? Se reconocen como catalizadores biológicos, pero vamos a entender un poquito primero antes qué es un catalizador. Entonces, en esta gráfica que he dibujado, quiero que analicemos el curso de una reacción. Entonces, si miramos acá el eje X, es como el tiempo que transcurre una reacción química, el desarrollo de una reacción química, y en el eje Y vamos a ver la energía. Esto es muy importante. Vamos a concentrarnos en la curva azul, en donde vamos a ir desde un reactivo en una reacción hipotética, donde el reactivo es A, y lo vamos a transformar en el producto que es C, una reacción química hipotética muy sencilla. Entonces el reactivo A comienza en este punto de energía y observamos que la curva azul va ascendiendo hasta un punto máximo que denominamos el estado de transición. Y luego la energía vuelve a bajar para dar origen al producto. ¿Qué está ocurriendo en el estado de transición? En el estado de transición se están rompiendo los enlaces que hacían parte de la estructura química del reactivo y se están formando los nuevos enlaces químicos que darán origen al producto. Pues en este estado se requiere mucha energía, es la razón por la cual se aumenta significativamente la energía. ¿Y cómo se llama esa energía? Energía de activación. Ahora bien, si adicionamos un catalizador, que también es una sustancia química que suele mezclarse con las reacciones, ¿qué observamos que sucede? Pongamos atención a la curva roja entonces. Y observamos que también aparece un estado de transición, solamente que la energía de activación que requiere ese estado de transición es muchísimo menor. Eso significa que los catalizadores tienen como función disminuir la energía de activación en las reacciones químicas. Esto tiene una gran utilidad en las reacciones químicas, ya que puede resultar mejorando la eficiencia de la reacción, disminuyendo el tiempo que tarda una reacción en suceder o disminuyendo la temperatura necesaria para que se lleve a cabo esa reacción, por ejemplo. Las enzimas, por supuesto, al ser catalizadores, sino que biológicos presentes en las células y en el cuerpo de los seres vivos, pues cumplen esa función, disminuyen la energía de activación, facilitando que miles de millones de reacciones químicas que suceden en nuestro cuerpo se desarrollen de manera más eficiente, más rápida y con menos requerimientos energéticos. Algo muy importante es que la enzima participa en el estado de transición, como vemos acá, pero cuando se forma el producto, la enzima se libera, es decir, que nosotros podemos reciclar esas enzimas, el catalizador también, si estamos hablando de una reacción química de otro tipo, el catalizador puede recuperarse de la reacción y volverse a utilizar. Muy bien, veamos ahora eh, cuáles son las partes de una enzima. Acá yo he dibujado esta estructura azul que representa la estructura terciaria de una proteína, porque todas las enzimas son proteínas. Entonces he dibujado una estructura así, un poco irregular, y hay una parte, una zona de la estructura de la proteína que se denomina el sitio activo. El sitio activo es una zona que se va a unir directamente y de manera específica con el sustrato. Entonces este sitio activo tiene seguramente unos aminoácidos que tienen en sus cadenas laterales grupos funcionales específicos que van a permitir que se dé una unión, muchas veces covalente y otras veces a través de interacciones intermoleculares con el sustrato. Por eso es específico. Cada reacción química que ocurre en nuestro cuerpo tiene su propia enzima. Por otro lado, el proceso también es dinámico, porque digamos que los enlaces tienen cierta flexibilidad, hay un tema de atracción de cargas también que puede estar mediando la interacción enzima-sustrato, y es un proceso dinámico en donde se mueven las estructuras químicas de los aminoácidos que forman el sitio activo y también la estructura del sustrato. Cada uno de ellos va adaptando su estructura a medida que se van acercando hasta que se forma finalmente la unión entre los dos y se da el proceso de catálisis para liberar finalmente el producto. Ahora, ¿cuáles son los tipos de enzimas que podemos encontrar? Hay dos grandes tipos. El primero de ellos son las enzimas conjugadas. Significa conjugadas es que tienen
otros componentes adicionales a la estructura proteica. Entonces hablamos de cuando son conjugadas, las denominamos holoenzimas, cuando están activas. Eso significa que la holoenzima va a estar formada de una apoenzima, que es una estructura proteica que puede ser terciaria o cuaternaria según el nivel de organización estructural de la misma, y que para que ella funcione y esté activa necesita de otra estructura química que es el cofactor. Voy a mover un poquito la pantalla acá para que se vea la gráfica. El cofactor hay de dos tipos, metal o compuesto orgánico. Si es metal, podemos encontrar iones magnesio, cobre, cobalto, que son metales que deben estar presentes en la estructura química proteica de la enzima para que ella pueda cumplir su función. Normalmente están muy cerca del sitio activo. El otro tipo de cofactores son compuestos orgánicos como nucleótidos o vitaminas. Es ahí donde vemos la importancia de las vitaminas en nuestra dieta, porque si hay deficiencia de vitaminas, pues seguramente no vamos a encontrar suficiente concentración de cofactor que se una a la estructura terciaria de una proteína y la vuelva activa. Entonces vamos a tener efectos nocivos en la reacción química catalizada por una enzima determinada. El otro tipo de enzimas son las enzimas que denominamos enzimas simples. Estas solamente están formadas por la estructura proteica que puede llegar a nivel de organización terciaria o cuaternaria. ¿Bien? Y fíjense que es más sencilla, por eso se llaman simples, porque es ya la estructura proteica y ella solita, sin ayuda de nadie, hace la función catalítica. En cambio, las conjugadas necesito tener la estructura proteica y además algún otro tipo de compuesto, bien sea metálico o compuesto orgánico, para que ella pueda cumplir la función catalítica. Finalmente, ¿qué factores determinan la actividad de una enzima? Entonces tenemos 5 factores súper importantes. El primero de ellos, la concentración de sustrato. Vamos a observar que la concentración de sustrato es clave para que se dé la catálisis de la reacción. Desde luego, si no hay sustrato, pues no va a haber a quién transformar en producto. Sin embargo, a medida que aumenta la concentración de sustrato, se ve un progresivo aumento de la velocidad de reacción de la enzima. El segundo factor es la concentración misma de enzima, desde luego. Y a medida que aumenta la concentración de enzima, pues la reacción se va haciendo más eficiente. Tercer factor es la temperatura, y aquí vamos a encontrar que diferentes enzimas tienen temperaturas óptimas donde tienen su máxima actividad enzimática. Normalmente en nuestro cuerpo es a una temperatura óptima de aproximadamente de 37 grados centígrados. En otros organismos vivos podemos encontrar enzimas que tienen temperaturas óptimas hasta de 90 grados centígrados. Cuarto factor es el pH. Hay enzimas que trabajan a pHs ácidos, hay enzimas que trabajan a pHs neutros y otras a pHs alcalinos. Entonces, en nuestro cuerpo vamos a encontrar de diferentes tipos. Por ejemplo, en el estómago, que el pH es aproximadamente 1.6, todas estas enzimas digestivas que degradan proteínas como la tripsina, la quimiotripsina, se encuentran trabajando a pHs ácidos y ese es su pH óptimo. Significa que si les cambio esa condición de pH, pues ya no van a trabajar a ese mismo valor. El quinto factor es la presencia de cofactores, lo veíamos atrás en la diapositiva anterior. Si hay o no hay, si está disponible o no el metal o el compuesto orgánico que es clave para la actividad de la enzima. Entonces ese va a ser otro factor súper importante. Muy bien, con esto terminamos esta pequeña introducción sobre enzimas. No olviden suscribirse a su canal, darle clic ahí a la campanita, que esa campanita les va a avisar cuando yo vuelva a subir el siguiente video.